Hola, buenos días. Iba a decir algo así como bienvenidos a mi canal, pero os habréis dado cuenta que esto no es un canal de YouTube al uso, que yo no tengo pasta, ni tiempo, ni chorradas de estas y que no está bien montado, ni voy a editar este vídeo, ni pitos y ni flautas. Pero quiero hacer un vídeo sobre lo que ha pasado en Valencia desde el punto de vista de la psicología social. Bien, vamos a empezar. ¿Cuál es el problema básico? Que en España una mitad odia a la otra media y que esto ha sido inducido socialmente. Ya desde los tiempos de Julio César, a Julio César se le ocurre la feliz idea del divide y vencerás. Entonces, cuando va a la Galia, esto lo escribe él en un libro que se llama La Guerra de las Galias, él se va a la Galia y dice, aquí hay un montón de tribus, esto también lo hizo con las tribus germánicas, voy a pelearlas entre sí, voy a pactar con unos, los otros, lo demás allá. Y en realidad los romanos, aunque en estrategia eran superiores, no eran superiores ni en gente, ni en armamento, ni sobre las tribus galas, ni sobre las tribus germanas, y se las comieron con patatas porque se estaban peleando entre sí. Cuando los conquistadores españoles llegan a América del Sur, hacen exactamente lo mismo. Si eran 4 gatos con 4 barcos, bueno, igual eran 100 barcos, pero no muchos más. Si realmente eran numéricamente inferiores a la población que había allí, y no se trataba precisamente de una población inculta, porque los avances en astronomía, los avances en arquitectura de los mayas y los incas y los mexicas eran altísimos. Simplemente estaban todos peleados entre sí. Entonces es fácil que llegue uno y se lleve. Sobre todo cuando ese nuevo que llega no es objeto de odio. Si el inca odia al maya y el maya odia al mexica, pues el nuevo que viene les da igual. Sudáfrica, lo mismo. ¿Cómo creéis que? No sé si habéis estado en Sudáfrica, yo sí, es un país inmenso, enorme, muchísimo más grande que España. Bueno, ¿cómo creéis que 4 Boers, que una población blanca que era minoritaria, consiguió controlar Sudáfrica durante casi un siglo y crear el apartheid? Porque iba fomentando los odios y las rencillas entre unos que eran más negros que otros, los otros que eran más blancos que otros y los otros que eran indios. Así de simple. Con lo cual, y Maquiavelo. Si habéis leído El Príncipe, el libro que os recomiendo leer, de verdad, habréis visto que Maquiavelo le dice al príncipe ese truco: pelea a la gente entre sí, que se peleen unos con los otros. Pero es más, imagínate, si tú eres un casero, ahora con la legislación que hay, te conviene que si alquilas a 4 personas, esas 4 personas estén en el contrato por la cuenta que te trae para que no puedas subarrendar uno. Pero antes el truco era alquilarle solo a uno, si vas a alquilar a 4 personas, si va a ser un piso compartido. Porque el casero sabía que si uno detentaba el poder y los otros 3 no, se pelearían entre sí y ya sería súper fácil. ¿Vale? Con lo cual, el divide y vencerás es una estrategia que se ha utilizado siempre. ¿Y por qué funciona el divide y vencerás? ¿Por qué es tan fácil utilizarlo? Porque estamos programados para ello. Vamos a explicar esto. Tú en realidad eres un mono muy poco evolucionado. Pero, aunque tú no lo creas, hay cosas para las que estás programado. Estás programado para tener un lenguaje. Estás programado para sentir emociones muy básicas como asco. El asco es una emoción programada para que en cuanto te acerques a algo que no puedes comer, te dé asco. La ira es una emoción programada para que te defiendas. Yo qué sé, asco, ira, alegría también. El fight or flight, o sea, si viene alguien, yo tengo 2 opciones: salir corriendo o defenderme. Esta es una reacción instintiva y tienes muchas reacciones instintivas, tienes muchas reacciones que están programadas. Una es la afiliación, el sentido de pertenencia. Si tú eres un mono, no eres los bonobos que son súper majos, no, los bonobos son súper agresivos y no tengas un bonobo en casa que igual te muerde. Los primates de cualquier tipo se organizan en manada y por aquí puede haber otra manada y se organizan alrededor de un macho alfa, unas hembras, todo organizado, ¿no? En grupos que a veces son 10 y a veces son 20. Seas gorila, seas bonobo, seas chimpancé. Bien, si viene otra manada, les está robando el sustento, entonces se pelearán. Normalmente se distribuyen el territorio, pero en momentos en los que haya una hambruna por cualquier tipo, se pueden matar entre sí. Los primates son agresivos y son caníbales. Bien, ¿qué sucede?
que sí, tú eres un primate, esto es más fuerte, este instinto, por ejemplo, que el instinto sexual. Los humanos tenemos algo que se llama altruismo reproductivo, que también tienen los primates. Es decir, hay uno, por ejemplo, si hay una banda de primates, suele haber uno que no se reproduce, que no tiene sexo. Ah, esto no lo sabíais. Bueno, pues yo os lo cuento. Altruismo reproductivo también sucede en las manadas de lobo, porque el que se reproduce es el macho alfa, de forma que el sexo, aunque vosotros lo creáis, no es nuestro instinto más primario. Podemos vivir sin sexo. Sin embargo, la afiliación es un instinto primario porque solos no sobrevivimos. Si a ti te dejan mañana en un bosque con 3 amigos, sobrevives. Si te dejan solo, lo tienes muy difícil. ¿Por qué te crees que te meten en celdas de aislamiento? Porque en las celdas de aislamiento la gente se vuelve loca. Hay muchos experimentos muy crueles con primates en el que le dan a un bebé, hay 2 bebés primates, muy bestia, o sea, una desgracia. Pues en uno ponen a un bebé primate y el bebé primate tiene comida y básicamente tiene comida, calor y tal, y se muere. Hay un bebé que tiene menos comida, pero tiene a su madre, y no les dan tanta comida, pero el bebé sobrevive. Mientras que el bebé que tiene más comida pero está solo, se muere. Se muere de una depresión, así de claro. Es muy cruel este experimento. Yo cuando lo leí dije, ¿quién es el hijo de su madre que hace esto? Un primate, pero les hacen cosas peores. Vale, pues decidimos que tú tienes una afiliación. Entonces, en cuanto te digan este o este, instintivamente vas a elegir un grupo. Que no os lo creáis bien. Hay un experimento muy famoso que luego se replicó 1000 veces, que es el experimento de la cueva de los ladrones. Hay un investigador que se lleva a 20 niños. Esos 20 niños han sido elegidos porque su familia no tiene afiliación política, porque los niños no son particularmente agresivos, porque son niños buenos, son niños que se portaban bien en el colegio y tal. Y se les lleva a un campamento y se les divide en 2. Creo que se llamaban los halcones y las águilas, pero bueno, que igual se llamaban los castores y las ratas, yo qué sé. A y B. Se les pone nombre, se les da bandera, se les dan uniformes distintos y se les hace jugar a juegos que sean de competencia, pues el sogatira, todo en lo que solo puede ganar uno. Al poco tiempo se están matando entre sí niños de 12 años. Este experimento se ha hecho en cárceles, el famoso experimento de la cárcel de Stanford, en institutos, quizá ya habéis visto la película La Ola, que está basado en experimentos reales, y en cuanto se divide en 2, y se les da un grupo y otro grupo, se matan entre sí porque de forma inconsciente replican lo que es una manada contra otra manada. Yo esto lo he vivido yo sola cuando entré a grupos de feministas radicales en los cuales creaban afiliaciones muy grandes. Y entonces yo un día me di cuenta es que estoy defendiendo a personas dentro de ese grupo que me quedan fatal solo porque están en ese grupo y lo considero mío. Y por ejemplo me quedé muy flipada porque cuando llegó el momento en el que había que defender a autónomas españolas, que es muy importante porque en España la gran mayoría de los autónomos de más de 50 años son mujeres. ¿Y por qué? Porque a la primera que van a despedir en un bar, en una tienda, en cualquier, lo que queráis, en una fábrica, es a la mujer mayor de 50. Y no la van a volver a contratar, así que no le queda otra que hacerse autónoma. Bueno, pues vi cómo, digamos, el núcleo central le importaba eso un comino, o sea, la defensa de sus hermanas, teóricamente hermanas, le daba igual. Y ahí me di cuenta de, bueno, esto a mí no me interesa porque yo soy autónoma y mayor de 50 y veo que mis intereses no están representados. Y sin embargo, me daba una pena brutal. Esto lo he visto, por ejemplo, con amigos que tienen 4 pisos y siguen votando al PSOE. Tío, que el PSOE te llama rentista y te insulta. Bueno, da igual, ¿no? Entonces la cuestión es que si consiguen dividirte en 2 partes, va a haber una parte de ti que, como no seas muy inteligente, esto es importante porque si no tienes una cierta distancia va a caer enseguida. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de Valencia. Bien, ¿qué ha pasado en Valencia? La AEMET da un aviso, pero este aviso decía que iba a haber 100 metros cúbicos de agua y hubo 500 en algunas zonas. ¿Carlos Mazón no da la alerta a tiempo? No, pero el gobierno central tampoco. Es decir, no se cortan carreteras, no se cortan trenes, no se avisa a la población de que no se dirija a Valencia.
porque nadie sabe que va a caer una tan gorda. Y nadie sabe que es tan gorda hasta que cae. Y te lo digo yo porque estábamos trabajando en televisión y todo el programa de esa noche estaba preparado sobre Íñigo Errejón. Todo iba a ser sobre Íñigo Errejón. Y sin embargo, en el último momento se hizo sobre la Dana. ¿Qué creéis? Que los periodistas no saben si va a haber una Dana cuando va a haber. Pero es que los 7 avisos que había hecho la EMET no eran de 400 metros cúbicos. Por lo tanto, se esperaban lluvias, pero no eso. Bien, llega la Dana esta brutal. Se supone que Carlos Mazón tiene que llamar al gobierno, pero no se llevan bien y no llama. Entonces el gobierno, como piensa que no va a ser tan gordo, se va, atención, al Congreso de los Diputados para votar una ley según la cual la televisión española, que pago yo con mis impuestos y tú también si pagas impuestos, la televisión española va a estar en manos del gobierno y se crea un consejo asesor en el cual ciertos periodistas que han sido afines a este gobierno van a cobrar 100.000 euros al año. Es muy importante porque esa televisión ya tenía un congreso asesor, pero los asesores no cobraban más que dietas, no cobraban 100.000 euros al año. Esa ley es una auténtica barbaridad porque se supone que si tú tienes una televisión pagada con tus impuestos, no la tienes para hacer propaganda del gobierno y para que se veten a ciertos periodistas. Yo, por ejemplo, estoy vetada, pero bueno, a mí me da igual, yo no vivo del periodismo. Me preguntarás, ¿de qué vives? Bueno, pues últimamente porque soy psicóloga y de mis libros que todavía rentan. Muy bien. Entonces, allí está el gobierno y cuando ya se sabe que hay 25 muertos, ellos siguen en el Congreso de los Diputados votando esa ley. No declaran un día de luto. Es decir, están votando una ley casi inconstitucional o probablemente inconstitucional, creo que ya la han mandado al Constitucional, y una ley que es para que sus amigos cobren 100.000 euros al año. Y esto es importante porque quiero que veáis la cantidad. En ese momento están allí Gabriel Rufián, que cobra 120.000 euros al año. Un señor que cuando entró en política hace 10 años dijo que solo estaría 18 meses en política y que luego volvería a la República Catalana. 10 años lleva. ¿Y por qué no se ha ido? Porque cobra 120.000 euros. Y 120.000 euros este hombre no los cobraría en una empresa privada jamás porque prácticamente no tiene experiencia. Estaba una diputada de Sumar que se llama Aina Vidal, que no tiene carrera, que nunca ha trabajado fuera de la política y que no recuerdo cuánto cobra, pero por ahí va la cosa. Y esta señora cuando le dicen, pero ¿cómo, habiendo la tragedia que hay, estaban ustedes votando y encima votando eso? Y dice, porque los diputados no estamos para achicar. Esto sucede justo después de que haya habido el escándalo con Íñigo Errejón, que cobraba también 110.000 euros al año. Hay que recordar que Íñigo Errejón no trabajó nunca fuera de la política, que había estudiado políticas, ¿vale? Pero políticas es como estudiar filosofía. Es decir, no es experiencia en gestión, no es experiencia en leyes, no es nada. Y que cobraba 110.000 euros al año, a pesar de que todo Cristo en Madrid sabíamos que se metía hasta las trancas y que tenía problemas de adicción. ¿Y cómo tú no podías decirlo, Lucía? O sea, yo, ningún problema. Cuando me han dicho, ¿y tú no lo sabías? Claro que lo sabía. Tengo WhatsApps de todo el mundo mucho antes, pero tú no puedes en España hablar de las adicciones de un señor porque te puede caer la mundial, porque se supone que esto va contra su derecho a la intimidad. Pero su partido lo sabía sabía de sobra lo que pasaba, porque si lo sabía yo, no lo van a saber lo que están cerca. ¿Y por qué no se lo quitaban de en medio? A saber. La cuestión es que en España estamos acostumbrados a señores políticos que cobran 70, 80, 100, 120.000 euros al año cuando nunca han trabajado en nada fuera de la política. Cuando encima han trabajado en política, pero han estudiado cosas que no tienen que ver, que no tienen aplicaciones prácticas. Pero, por ejemplo, Carlos Mazón prácticamente toda su vida ha trabajado en política o en cosas cercanas. ¿Qué estudió? Derecho. Derecho es una carrera muy interesante, pero derecho en sí es muy fácil. Que luego te hagas un máster en procesal, un máster en civil, un doctorado en no sé qué, ya ahí te reconozco. Pero que vamos, que no era un estudiante brillantísimo, ni era una persona con un gran experiencia en gestión. Vamos al otro señor, a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estudió en una universidad privada, aunque él dice la Complutense estudió en el Escorial.
¿vale? La Universidad del Escorial, que tiene un acuerdo con la Complutense, es una universidad de pago porque me aprueben, de toda la vida de Dios. En España y en Madrid hay muchas universidades que se sabe que son pago porque me aprueben. Es decir, tienes mucha más posibilidad de aprobar porque son extremadamente caras y no te van a suspender. Luego tiene un doctorado con una tesis muy rara, que yo no voy a decir plagio, porque yo no lo voy a decir, pero que no es una tesis cum laude y que encima el tribunal que le puso esa tesis era gente de su cuerda. Estamos acostumbrados a que los partidos sean agencias de colocación donde entra gente que de ninguna manera hubiera conseguido los sueldos que tiene en una empresa privada, gente sin experiencia en gestión, gente sin formación, y les estamos pagando una pasta, sea del partido que sea. Pero los periodistas también, y soy periodista, es decir, trabajo como periodista, entre otras cosas. Yo, por si no lo sabéis, tengo 3 carreras: filología, periodismo, psicología. Como tengo periodismo, he trabajado mucho tiempo de periodista. Yo no puedo trabajar tanto como otros porque no tengo carné de partido. La persona que tiene carné de partido, sea partido A, sea partido B, sea PP, sea PSOE, le van a llevar a todas las tertulias habidas y por haber, y va a sacarse sus 6.000, 10.000, a veces hasta cifras estratosféricas, prefiero no hablar mucho, a base de defender al partido. Está ahí para defender al partido. Y hemos llegado a un momento en que ya sabemos que el medio A, el país, nunca va a criticar a Sánchez haga lo que haga, y que el mundo nunca va a apoyar a Sánchez haga lo que haga. Entonces nos hemos acostumbrado a esto. ¿Qué ha pasado? Que después de todo este tiempo nos hemos encontrado con que España está gobernada por gente que no tiene la más mínima experiencia en gestión de ningún tipo. Y cuando se mete a un incompetente, ¿qué hace? Ir metiendo a incompetentes debajo. Entonces hay directores generales con director general del ministerio de no sé qué, ministras que solo habían trabajado de cajeras. Si nos quejamos es que es clasismo. No, es que tú no puedes gestionar un ministerio si nunca has tenido gestión. Pero vamos a ver. Pedro Sánchez. Ábalos, que era su vicepresidente, no tenía ni carrera universitaria. Creo que había acabado magisterio, fíjate. Gente que no ha trabajado nunca fuera de la política, puedes ir a todos nuestros ministros e ir mirando a ver si alguno ha hecho algo fuera de la política. Bien, imagínate que tú tienes una empresa, el Mercadona, por poner una empresa obvia, ¿no? Este señor puede que meta a su hijo o a 3 más, pero nunca va a meter el director de compras a alguien que no tenga una experiencia en compras y que no haya ido subiendo, porque si no le hunde la empresa. Cualquiera que trabajéis en una empresa medianamente grande sabéis esto. Mientras que nosotros tenemos 900 asesores del presidente, el gobierno más caro de la historia, ministerios enormes. Creo que ya tenemos 22 ministerios que no se sabe para qué saben. En cada cual hay más inútil y más inútil. Pero luego lo mismo pasa en administraciones o en ONGs. Recordad que el Ministerio de Igualdad se gastó 500 millones de euros por 4 años, 2.000 millones de euros, 80 millones de ellos perdidos. ¿En hacer qué? Batucadas, no sé, porque realmente no se ganó nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a tener una clase política que no es eficaz. Que encima, en lugar de decir, oye, es que todo este sistema no está funcionando, lo que hacemos es pelearnos los unos con los otros y nos tienen peleados para que no nos demos cuenta. Hasta el día que sucede una tragedia y se ve el uno que no llama al otro, el otro no llama al uno, pero los dos ignoran que hay unos avisos, porque ni el uno da un aviso a la población, ni el otro da un aviso a la población de, oye, no te vayas a Valencia. Porque gente a la que le pilló la dana era gente que se iba a pasar el fin de semana a la playa. No sé si os dais cuenta que no le dijeron no te vayas a la playa que hay dana. Ni dejes de coger un tren que igual descarrila. Luego, el uno dice que es que no llamó, pero el otro podía haber hecho... Pedro Sánchez podía haber decretado zona catastrófica, podía haber decretado estado de alarma y podía haber decretado estado de emergencia. Tenía un montón de fórmulas para haber mandado al ejército al día siguiente. ¿Por qué no lo hace? Pues primero porque estaba... primero estaba en la India, luego estaba el asunto de la tele, luego no le caía bien Mazón y por último porque son todos unos incompetentes. Y cuando colocas a un incompetente en la cumbre,
todo lo demás empieza a funcionar mal. Porque cuando un incompetente está al mando de una organización y esa organización no tiene que presentar cuentas, debajo pone a más incompetentes. Es decir, si mañana me dan a mi Mercadona y yo no tengo ni puta idea, pero me dicen, tú vas a cobrar 100.000 euros al año si esto funciona bien, ya me encargo yo de llamar a los mejores profesionales para que a mí me los paguen, ¿vale? Pero si a ti te dicen, mira, te vas a cobrar tus 100.000 euros al año y ni siquiera hace falta que funcione bien, empiezo a meter amigos. Entonces, amigos en los ministerios, amigos en las escadías, amigos en cualquier organismo, sea la Casa de la Moneda o yo qué sé, la asociación, el Museo del Prado. Allá donde vas funciona mal porque se ha ido metiendo amiguismo, 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 amiguismo por todos los lados y porque el sistema lo permite. Y entonces es cuando venís y me decís, oye, es que el pueblo salva al pueblo. Oye, nena, el pueblo también eres tú. Si tú quisieras cambiar esto, podrías no votar, hacer manifestaciones en serio, no manifestaciones porque tu partido te las pide. Yo he estado alucinando con que con todo este tiempo nadie haya hecho una manifestación por los autónomos. La situación de los autónomos en España, que un día le dedicaré un vídeo, es tremenda. No la puedo ni definir, de verdad, no la puedo ni definir. Es un colectivo al que le están destruyendo, pero como están peleados entre sí, no hacen un grupo común y estas 3 millones de personas no salen a la calle. Los trenes de cercanías en Madrid, yo ya os digo que va a haber una tragedia más gorda todavía. Porque yo los he tenido que coger este verano todos los días y no ha habido un día que funcionaran. Y ha habido varios días que he pensado, hostia, se me muere alguien. Porque cuando se quedaban atrapados 1 hora a 40 grados, llega a ver a alguien allí con el corazón mal y se muere. Bueno, pues daba igual, nadie sale. Entonces, mientras la gente no sale o no se une, pues pasan estas cosas, porque entonces, en lugar de decir vamos a salir todos e irnos allí a Atocha, digo allí porque Atocha la tengo ahí abajo, a montar la mundial, como este es del PSOE y este es de Podemos y este es de no sé qué, se pelean entre sí. Se pelean entre sí. Entonces, antes de decir la culpa tiene Mazón, la culpa la tiene el PSOE, recordad que ni Mazón dio la alerta, pero el PSOE tampoco. El gobierno central no te dijo, oye, no vayas a Valencia que va a caer la gota gorda. ¿Por qué? Pues probablemente porque nadie se lo esperaba. Que ni Mazón pidió ayuda, pero tampoco el gobierno central dijo, oye, podemos decretar zona catastrófica porque además había más de 2 zonas, era fácil. Estado de alarma, estado de emergencia, se podía. Aunque te digan que no se podía, se podía. He consultado sobre esto a varios jueces, juristas, y me han confirmado que efectivamente había varias fórmulas, que si hubieran querido mandar a alguien lo mandaban. ¿Y por qué no mandaron a nadie? Porque se estaban peleando. Recordad que mi familia es de Bermeo. En 1983 yo tenía, espera un momento, pues tenía asignación, que no me acuerdo, 20 años, creo, por ahí. En mi familia, aunque no son españoles, sí que tenían ascendencia vasca, que había 2 casas allí, no más, porque tengo montones de tíos, vamos. Ahí estaba la casa de mis tíos, la casa de mis abuelos, una casa que tenían mis padres. Esto se lo llevó por delante, se lo llevó por delante. La de mis padres no se tocó. La de mis abuelos, bueno, no te puedo contar lo que fue aquello. El casino cayó entero. O sea, imagínate un casino de un pueblo que hace ¡boom! Bueno, pues allí al día siguiente había el ejército entero, había 13.000 efectivos del ejército y no había móviles y no había nada. ¿Cómo ahora no han mandado nada? ¿Por qué han esperado 5 días? Porque estaban peleados entre sí y no se hablaban, que es una vergüenza que tengas un gobierno en los cuales los presidentes autonómicos no se hablan con el gobierno central, del tipo que sea, porque el gobierno central quería joderle la vida a Carlos Mazón, porque Carlos Mazón tampoco les quería llamar y porque el que tenemos al mando es un inepto que no tiene experiencia en gestión y todos los de abajo también. Es decir, te digo, ponte a mirar ministros y mira a ver qué gloriosa carrera tienen. Si, en general, bueno, igual fíjate Marlaska, que es el que peor le ponen, al menos tenía una vida antes de ser ministro. Era juez, porque todos los demás vas mirando y dices, no, estar en el partido y estar en el partido. Pero cuando tú vas mirando
organismos que van debajo, pues normalmente el director general de lo que sea, pues es un señor que tampoco había trabajado nunca y que le ponen ahí porque estaba en el partido. Amigas y amigos que tengo que trabajan como funcionarios, tienen siempre o a un liberado o a un asesor o a la directora del organismo o al director del organismo que está metido por el partido, y da igual que ahora sería el PSOE y antes el PP, que no solo no hacen nada, sino que muchas veces bloquean a los de abajo. Es decir, si una persona es funcionario de un ministerio o de un organismo público del tipo que sea, muchas veces se encuentra con el problema de que el que está arriba y varios que están arriba van bloqueando a los de abajo porque son muy buenos y no quieren que esto se note. Yo soy autónoma. Yo tengo que pagar 300 euros al mes, cobre o no cobre. Esto es una salvajada. Hay 2 meses al año en el que no cobro nada, julio y agosto. Mi situación la tiene mucha gente y la tiene gente que ha tenido, por ejemplo, la chica del estanco de ahí enfrente, que ha tenido que vender su negocio. ¿Por qué? Porque finalmente, si tenía que llevar el estanco, las cuotas, no sé qué, no le daban el 1.500 euros al mes, pero trabajaba 8 horas en la puerta del estanco y luego tenía que organizar, hacer cuentas. Dijo, fuera el estanco. Todo el barrio en el que vivo, que es la zona de Lavapiés, prácticamente no quedan bares porque no han resistido, porque los autónomos en España no resisten. Y entonces, estos de Podemos, que estos sí que fueron Podemos y Sumar, los reyes de meter a gente que no había trabajado en la vida, que cobra unos sueldos increíbles por tocarse el nabo, que nunca han trabajado, que en empresa privada no podrían trabajar y cuyos expedientes académicos no eran precisamente brillantes, y en el caso de que lo fueran, tipo Errejón, eran en política. Política es como estudiar filosofía, de verdad, es todo teoría, pero no tiene aplicación práctica más que hablar del núcleo irradiador. Pues bien, esta gente... es que hay que mantener el comercio de barrios. ¿Cómo vas a mantener el comercio de barrios si estás metiendo a los autónomos 300 euros de cuota al mes cuando en el resto de Europa como mucho pagarías 50 en muchos casos? O pagarías proporcionalmente a lo que ingreses. Es un despropósito. Entonces la cuestión es que tú empieces hoy mismo. He visto a una ex amiga, porque ya es ex amiga, mazón dimisión. Esta señora, que es viuda, tampoco tiene una carrera. Ha tenido, es decir, no tiene una carrera universitaria, no sabría diferenciar derecho penal de derecho civil. Es viuda y vive de la pensión de viudedad y de mucho dinero que tenía su exmarido. Y es una especie de secta PSOE, pues porque su exmarido estaba en el PSOE. A ver, tú, aparte de hacer el ridículo porque lo has tuiteado con su nombre, ¿no te das cuenta que si este señor no dijo hay que, o sea, no dio la alarma, es que tampoco la dio el gobierno central? No sé. Es decir, no puedes decir uno o el otro. Si fue un despropósito, si esto ha sido un despropósito, ha sido un despropósito por parte de todo el mundo. Pero por parte de todo el mundo porque durante años hemos permitido que el funcionariado en España sea unos 4 que trabajan, que son funcionarios de carrera, y un montón de asesores liberados y gente metida a dedo que entran porque son amigos y bloquean a los funcionarios de carrera. Porque los políticos son gente que cobra 120.000 euros por tocarse el nabo a 2 manos. Porque la profesión periodística ya no tiene nada que ver con la profesión periodística, excepto algunos héroes que lo intentamos, y porque en general se trata de decir A o decir B. Porque hemos llegado a unos extremos en que todo el mundo está peleado con todo el mundo porque nos han inducido a pelearnos. A que sí, porque nos han dicho que cualquier cosa que no sea el Partido Socialista Obrero Español es extrema derecha, y así todo. Llevo 29 minutos y ya he largado suficiente. En fin, yo me he desahogado. Yo creo que esto lo vea nadie. Si lo ve alguien tanto mejor, pero yo me he desahogado. Y esto era todo lo que tenía que decir. ¡Hala! 30 minutos sin parar. Un beso.